tenga. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo a los Gálatas, amén. Los Gálatas eran una iglesia en Galacia, gloria a Dios, y que en los primeros capítulos el apóstol Pablo, hermano, les dice quién los fascinó para que se desviaran, ¿verdad? Para que dejaran de creer, gloria a Dios, como se les había enseñado. Y había un conflicto en la iglesia de Galacia, hermano, como todos lo tenemos, y todos nosotros tenemos este conflicto, sean jóvenes, sean maduros y ya sean ancianos, pero todos seguimos teniendo este conflicto. Y dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, digo pues, o sea, está diciendo, digo pues, andad como hermanos. ¿Cómo? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos, ¿qué dice? Se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Galacia, y ellos tenían un conflicto como nosotros lo tenemos hoy en día. Pueden sentarse, hermano, gloria a Dios. Hemos orado, gloria al Señor. Hermanos, como nosotros lo tenemos hoy en día. Y ese conflicto, hermano, es el conflicto entre la carne y el Espíritu. Y la palabra de Dios, hermano, nos enseña, y Pablo nos insta a que andemos en el Espíritu, a que cultivemos el Espíritu, y que no satisfagamos los deseos de la carne. Es decir, no alimentemos las cosas que nos van a llevar a la carne, porque lo que siembran para la carne, siembran, ¿qué, hermanos? Aleluya. Siembran corrupción y siembran muerte, pero los que siembran para el Espíritu, siembran vida. Y siempre, hermano, en nuestra vida podemos tener muchos conflictos. Podemos tener conflictos matrimoniales, podemos tener conflictos en nuestro trabajo, podemos tener conflictos, hermano, entre la familia. Pero hay un conflicto que usted y yo tenemos todos los días. Y el conflicto, hermano, un conflicto es un pleito. Un conflicto es una lucha. Esa es la palabra conflicto. Es una lucha. Y es la lucha entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Amén. Porque en realidad todos nosotros a diario luchamos con ese conflicto, hermano, de no satisfacer la carne, sino, hermano, que nosotros debemos sembrar para el Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu, o que Dios revela cosas espirituales a hombres espirituales, y que también la palabra de Dios dice que cuando venga espiritualmente nosotros debemos de estar bien cuando venga el Señor para ser levantados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso es que dice que hay cosas que nosotros, hermanos, queremos hacer. Es decir, las cosas de la carne nos impiden hacer lo que queremos hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos hacer, hermanos? ¿Qué es? Estamos en la iglesia, estamos hablando de la vida espiritual. Porque usted me dice, pues me quiero ir a trabajar. Pues no, estamos hablando, enfóquese, estamos hablando de la vida espiritual. Nosotros lo que queremos hacer es agradar a Dios, ¿verdad? Nosotros lo que queremos hacer es, hermano, orar, tener comunión con Dios. Nosotros lo que queremos hacer es santificarnos, amén. En santificarnos quiere decir apartarnos del mal. Nosotros lo que queremos hacer es meternos en el Señor, conocer más al Señor, probar de la misericordia del Señor. Pero hay un deseo que no nos deja, y es el deseo, hermanos, de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Yo estoy seguro que muchos de nosotros batallamos antes de venir a la vigilia,
y dijimos: estoy cansado, tengo sueño, trabajé todo el día en el sol, y el deseo de la carne era quedarse en la casa, ya sea dormir o ya sea sentado en el sillón viendo la televisión. Pero ese deseo espiritualmente nos iba a estorbar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo sé, hermanos amados, que nuestro deseo es tener comunión con Dios, y que muchas veces, hermano, hemos querido venir temprano a orar, hermano, pero no nos ha dejado, hermano, la satisfacción de la carne, porque el satisfacer la carne es para muerte. Gloria al nombre del Señor. Y el deseo de la carne es quedarse acostado, el deseo de la carne es no sufrir, el deseo de la carne, amados hermanos, es no padecer, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Amén. El deseo de la carne es estar allá afuera en el baile. El deseo de la carne es estar allá afuera divirtiéndose. El deseo de la carne es estar allá afuera tomando, drogándose. Ese es el deseo de la carne que va contra el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros queremos hacer. ¿Cuántos que hemos querido venir a las 5 de la mañana a orar? Levante su mano. Nadie, Dios mío. No dije cuántos vienen. Dije, ¿cuántos hemos querido y no hemos podido? Amén. ¿Por qué, hermanos? Tengo sueño. Que la carne tiene sueño. Porque satisfacemos, no lo sé, ¿verdad? Que todos estamos cansados. Todos, hermano. Inclusive, yo a veces me acuesto a la 1, 2 de la mañana y estar acá a las 5, 5:20, como que está un poco duro. Pero si quiero algo, si quiero crecer espiritualmente, tengo que, hermanos, tengo que sacrificar la carne. Dijo el apóstol Pablo, hay que golpear nuestro propio cuerpo. El texto dice que nosotros no debemos de satisfacer los deseos de la carne, sino que debemos buscar agradar a Dios con nuestra vida. Pero la pregunta nace al escuchar esto: ¿cómo yo, siendo un hombre, puedo salir victorioso o puede salir victorioso el Espíritu sobre la carne? ¿Cómo mi espíritu va a salir victorioso sobre la carne? Porque mire, hermano, lamentablemente muchas veces nos domina más la carne que el Espíritu. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo salir victorioso? ¿Cómo yo puedo vencer? ¿Cómo yo puedo, gloria al nombre del Señor, hermano, salir victorioso, hermano, y poder vencer la carne, los pecados, las inclinaciones, los deseos, hermano, el pecado que muchas veces cometemos? Bueno, vamos a dar 4 cosas, hermano, gloria al nombre del Señor, para que nosotros podamos fortalecernos. Amén. Así que anótelas para que usted, hermano, de ahora en adelante pueda, en el nombre de Jesús, tener más victoria en el Espíritu. Amén. Y la primera, hermano, es no descuidar, como dice la palabra del Señor, como los textos que leímos, no descuidar nuestra comunión con Dios todos los días. Amén. No nada más, hermano, el domingo hay que venir a la iglesia, o no nada más el domingo hay que acordarnos del Señor, o no nada más el domingo hay que orar, no. Todos los días tenemos que orar. Acuérdense que Job, hermano, la palabra del Señor dice que cuando el Señor fue a ver, hermano, cuando Satanás fue a ver al Señor, hermano, para tentar a Job, le dijo, bueno, pues tú puedes tentarlo, dice, pero ¿cómo le voy a hacer algo si tú lo tienes rodeado? Tienes un vallado. O sea, tienes cubierto a sus hijos, tienes cubierto sus negocios, su economía. ¿Y saben por qué? Porque Job oraba todos los días. Dice la palabra del Señor que Job presentaba sacrificio todos los días. Gloria al nombre del Señor. No había día que él no se levantara y orara. No había día que él no presentara el sacrificio. Porque créame, hermano, que levantarse es sacrificio. Créame que si usted viene cansado del trabajo y está aquí en esta noche,
Es un sacrificio que Dios lo ve con agrado. Gloria al nombre del Señor. Y Job, hermano, todos los días sacrificaba, hermano, por él y por sus hijos. Gloria a Dios. No dice que nada más el domingo cuando venía a la escuela dominical. No dice que el martes en un culto de varones o el jueves en un culto de oración. Dice que Job tenía comunión con él todos los días. Ahora, para que nosotros podamos vencer, no debemos descuidar, hermano, nuestra comunión con Dios. Digo pues, dice el apóstol, andar en el Espíritu. ¿Cuántos días vamos a andar en el Espíritu? ¿Nada más el domingo? Todos los días. Todos los días. Tenemos que buscar andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y es que estamos hablando de nuestra comunión con Dios y nos referimos a nuestro tiempo de oración personal, a la lectura de la palabra de Dios todos los días y a congregarnos en la iglesia de manera constante. Amén. Son tres cosas que nos van a ayudar a andar en el Espíritu. Primero es, hermano, la oración. Tenemos que orar. Segundo, la lectura de la palabra del Señor. Y tercero, hermano, el no dejar de congregarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Por qué? Porque orando, hermano, orando, leyendo, oiga bien, y congregándose, nuestro espíritu se fortalece. Y, hermano, entonces nuestra carne es vencida por el Espíritu. Amén. Segundo, procurar no darle ninguna ventaja al enemigo. Amén. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Vamos allá, hermano, póngale. Gloria a Dios. 2 de Corintios 2, póngalo desde el 10. Desde el 10. Entonces el 11. Pensé que tenía un... Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos qué, hermanos. No ignoramos qué. La Reina Valera dice, para que Satanás no gane qué. Ventaja. Amén. No darle ventaja alguna sobre nosotros, pues nosotros no ignoramos sus maquinaciones. O sea, nosotros sabemos que es el engañador. Nosotros sabemos que él es el león rugiente buscando a quien devorar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que, hermano, cuando hablamos, hermano, de que Satanás no a Dios, gloria al nombre del Señor. Podemos poner muchos ejemplos en esto. Podemos decir que si mi debilidad fue la cerveza, el alcohol, pues yo qué voy a hacer en una fiesta donde hay alcohol. Simplemente le estoy dando oportunidad al enemigo, gloria a Dios, para que pueda hacerme caer, gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, la palabra del Señor dice que nosotros no ignoramos. Y la palabra ignorar quiere decir desconocer. Nosotros no ignoramos, nosotros no desconocemos sus maquinaciones, porque sus maquinaciones aparecen aquí en la Biblia. Él es el padre de mentira, Él es el engañador. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, lo primero, hermano, es no descuidar nuestra comunión. Lo segundo es no darle ventaja. Y lo tercero, debemos de usar lo que Dios ya nos dio. ¿Y qué nos ha dado el Señor? ¿Qué nos ha dado, hermanos? El Espíritu Yo Santo. sé que están ya más hermano, allá dijera por ahí, yo sé que ya están en los brazos de Morfeo. Yo sé que ya están pensando en la cama ahí. Pero no, pero apenas son las 12. La noche es joven. Santo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Eh?
Pero estoy seguro que estando en la casa no le da sueño. Amén. ¿Ah? ¿No le da sueño? En el Facebook. Ay, no, está en el teléfono. Pasando página y página. Y viendo, ¿cómo se llaman estas cosas? Bueno, viendo la tele, haciendo otras cosas, pero no se duerme. Pero está aquí en la iglesia y se duerme. Aleluya. Amén. Y usted quiere leer, pero se le atraviesa el Facebook. Y entonces le gana el Facebook porque la carne es más fuerte que el espíritu. Y satisface más la carne que el espíritu. ¿O no, hermanos? Amén. ¿O no? Amén. ¿Sí o no? Gloria al nombre del Señor Jesús. La noche es joven. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado, hermanos? A ver, nos ha dado su armadura. ¿Qué? Nos ha dado poder. Su espíritu. Su espíritu. Porque la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. De cobardía, sino que Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? Poder. De poder, de amor y de dominio propio. Amén, gloria a Dios. Tenemos que comprender que hay momentos en los cuales no podemos evitar las tentaciones. Ay, por eso la palabra del Señor, el salmista dice, hermano, que aunque ande en valle de sombra de muerte, hermano, tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Y cuando usted se mete por allá, que es el valle de la muerte, ¿sí o no? El valle de la tentación, alabanzas a su nombre. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios en nosotros nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. No vayas a salir. Yo tengo dominio propio, por eso me atravieso por esa cuadra. No, pero Dios nos ha dado el poder y la autoridad. Y su Espíritu Santo nos ha dado la capacidad para poder vencer las tentaciones. Su palabra dice que Él no, hermano, Él no nos va a probar más de lo que podamos. Gloria a Dios. No dice tentar, porque Dios no tienta. Amén. Nos dice probar. Amén. Así es que, hermanos, nosotros, Dios nos ha dado un espíritu para tener la capacidad de vencer toda tentación y todo aquello que quiera derribarnos. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para poder, amados hermanos, vencer toda tentación. Amén. Gloria. Recuerde que, hermano, tenemos que vencer ese conflicto entre la carne y el espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y por último, hermanos, tenemos que recordar las duras consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es, hermano? Muerte. La paga del pecado es muerte. Y todos sabemos que el pecado siempre trae consecuencias y hermano, duras en nuestra vida. Y esto debe de servir como freno para nosotros. Amén. Esto debe servir como freno para nosotros, para no darle lugar a la carne. Siempre pensar que si yo hago esto, las consecuencias cuáles van a ser. Porque a veces, hermanos, no nos ponemos a pensar en las consecuencias. Y la palabra de Dios dice, amados hermanos, que nosotros debemos andar en el Espíritu. Estoy seguro que si usted ora, si usted lee y usted se congrega, le va a ser más fácil vencer las tentaciones. Amén. Estoy seguro que si usted tiene comunión con Dios, cuando usted vaya a hacer algo, el Espíritu de Dios que ha puesto en su vida le va a dar la autoridad y el dominio propio para poder vencer. Gloria a Dios. Y estoy seguro que cuando usted vaya a hacer algo, hermano, en su vida, que quiera usted cometer algún pecado, Dios le va a traer el recuerdo de su vida pasada
y le va a decir que la vida pasada que estaba usted era muy dura y que la paga de lo que usted va a ser lo mismo que cuando estaba allá afuera. Así es que, hermanos, debemos andar en el Espíritu. Amén. Y no satisfagamos los deseos de ¿qué, hermanos? De nuestra De carne. la carne. Y los podemos extender porque vamos a decir que hermano, que el fruto de la carne, ¿qué es? Adulterio, no satisfagamos. Los pleitos, las contiendas, las hechicerías, los chismes, la avaricia. ¿Qué más, hermanos? La envidia. ¿Qué más? Egoísmo. ¿Qué más? Herejías. ¿Qué más? Envidias. No, ya dijeron envidias. ¿Qué más? ¿Qué más? El orgullo. Bueno, ¿sí? ¿Qué más? La ira. La contienda. Pero ¿qué diferencia entre pleitos y contienda? Disensiones. Hay gente que le gusta andar peleando y hay gente que le gusta andar contendiendo. Hay gente que le gustan los golpes, andar a golpes. Y hay gente que le gusta meter en contienda a los hermanos. Pleitos entre hermanos. ¿Verdad? Dice que, ¿cómo dice el proverbio? 7 cosas abomina Jehová y aún una aborrece su alma. Y la última es la tremenda, la que pone disensión entre sus hermanos. Amén. Que los lleva a pleito. Esa es la tremenda. Amén. Entonces, hermanos, debemos andar.